Ok, en el video de hoy mostraremos cuáles son las ventajas de usar una ventana de presentación y partiendo por cómo se debe crear una ventana de presentación. Vamos a extender un poco acá el plano y vamos a explicar de que una ventana de presentación básicamente es una forma de visualizar el plano que se encuentra dentro de un modelo. Entiéndase que lo que se realiza en el modelo es un borrador y lo que se va a presentar finalmente para poder plotear es el plano mostrado dentro del layout, generado en una lámina que en este caso es una lámina A1. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es abrir la barra de propiedades. La barra de propiedades se puede escoger en la parte de propiedades, en esa flecha, ¿ya? Propiedades, y dice control más 1. Si ustedes colocan la tecla control más 1, se va a abrir la barra de propiedades. Usualmente siempre recomiendo que la barra de propiedades se ubique en una parte donde no moleste. ¿Ya? Si ustedes aquí por defecto yo ya la tengo ubicada, pero si ustedes por ejemplo la tienen así, ¿ya? La pueden desplazar hacia una esquina, esperan a que se acomode y se acomoda solita. De esa manera no entorpece nada de lo que estén viendo actualmente. Para comenzar a hacer una ventana de presentación, tienen que fijarse primero, siempre cuando estén en el modelo, en la parte de arriba, en esta zona, desaparece una opción que dice presentación, o en inglés también se menciona como layout. Resulta que cada una de estas layout o presentaciones, cuando yo voy agregando una, en esta parte por ejemplo dice presentación 1, 2 y después se le puede cambiar el nombre. En este caso vamos a escoger la primera presentación y vamos a darnos cuenta que se habilita esa pestaña. Fíjense, ahora en el modelo no está incluido y cuando voy a una presentación sí aparece. Entonces, en primer lugar, vamos a crear esta ventana de presentación y nos vamos a ir a ventanas gráficas de presentación en esta parte. Entonces vamos a hacer clic en la parte rectangular para crear una ventana rectangular y se sugiere que se parta siempre desde un vértice en una zona donde me acomode. Entonces hago clic izquierdo con el mouse y voy desplazando hasta donde quiero mostrar la ventana de presentación. Esto es súper importante. Si ustedes no acotaron el layer en primera instancia, lo pueden hacer después. En este caso yo tenía un layer que no corresponde a una ventana de presentación. Podemos realizar un layer cuyo nombre sea viñeta o ventana, o bien un layer neutral. Entonces en este caso lo que hacemos es seleccionar esa ventana y vamos a cambiar ese layer para después apagarlo sin problema. Como pueden darse cuenta, cambió el color porque cambió las propiedades. Ya no es el layer de hacer accidental, sino que es el layer 0 con esta capa. Resulta que las ventanas de presentación básicamente cumplen la función de poder visualizar esto las veces que yo quiera sin la necesidad de estar copiando el plano. ¿Qué quiere decir? Las personas que no saben usar ventanas de presentación normalmente para poder visualizar las distintas soluciones, como en este plano se mezclan todas las soluciones en un sistema alcantarillado, la ventana de presentación lo que permite es apagar los layers que no quiero mostrar y solamente considerar el tipo de instalación que deseo indicar, sin la necesidad de copiar el plano. Entiéndase que si yo copio el plano, se están seleccionando 12.934 elementos. Cada uno de esos elementos demora un poco el proceso de lectura del AutoCAD. Y si yo quisiera copiar eso, significa que tendría que hacer otro plano y tendría que apagar los layers que no corresponde, pero en el fondo me entorpece el trabajo porque ya no son 12.000, sino que son muchos más. ¿Ya? De hecho, acá ya al tener tantos, AutoCAD no me permite seleccionarlos. Dicho eso, vamos a eliminar, vamos a retroceder, ahí sí, vamos a eliminar eso y vamos a trabajar solamente con una planta arquitectónica. Entonces, en esta primera parte del video vamos a mostrar cuáles son una de las ventajas que tiene trabajar con la ventana de presentación, que básicamente es visualizar distintas soluciones en una sola planta arquitectónica. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer doble clic dentro de la ventana. Ahora, para mostrar algo, voy a cambiar el fondo, que eso lo mostré en un video anterior. El fondo negro, aceptar, aplicar y aceptar. Me equivoqué, era el otro. Ya, aquí cambié el fondo de la visualización, se tiene que cambiar el color del fondo de papel. Color negro, aplicar, aceptar, ahí sí. Para saber si estamos dentro de una ventana de presentación, al hacer doble clic dentro se
aparecen estas letras. Estas letras lo que permiten es cambiar la perspectiva de la visual. Por ejemplo, selecciono acá la primera isometría, que es la que más se utiliza, y se puede visualizar el plano, o mejor dicho, el modelo desde otra perspectiva. Por ejemplo, uno parte con superior, pero podemos colocar la vista derecha y nos vamos a encontrar con esto, que son puras líneas. Lo que pasa que como esto está dibujado en 2D, no tiene una tridimensionalidad, así que se va a ver puras líneas sobrepuestas una sobre otra, pero en el fondo igual se están seleccionando todos los elementos. Entonces resulta que yo puedo ver solamente la parte superior, ya que sería la planta, o alguna isometría. Ya, como pueden darse cuenta, la isometría acá cambia. Ya, en este sentido es un poco incómodo trabajar en esta perspectiva, así que siempre la primera, esto es para gustos color en realidad, ¿ya? A gusto del consumidor. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en estos momentos? Estoy cambiando la escala, ¿ya? El problema está cuando se trabaja con las ventanas de presentación, es que cuando estoy dentro de ella y giro la rueda del mouse, que es el scroll, cambio la escala. Y si yo quiero tener por defecto una ventana y no quiero que se cambie la escala, tenemos que salir de esta ventana. Se hace haciendo doble clic para entrar y doble clic para salir. Pero tengo que hacer doble clic afuera de la ventana para salir y hacer doble clic adentro de la ventana para entrar. Entonces estoy dentro de la ventana, hago doble clic, entro a la ventana, puedo mover. Quiero salir de la ventana, voy hacia afuera de la ventana, hago doble clic y ahora me puedo acercar sin cambiar la escala. Entonces esto es súper importante porque resulta que también las ventanas de presentación se tienen que bloquear. ¿Cuál es el objetivo de bloquear una ventana de presentación? Evitar que la escala cambie y también evitar quedar atrapado dentro de ella. Porque si yo por ejemplo hago doble clic y agrando, o mejor dicho, giro la rueda del mouse, cambio la escala, esto se aumenta o se achica. Pero resulta que después puedo hacer clic por fuera, ¿ya? Y se dan cuenta que aún así estoy moviéndome dentro de la ventana, o sea, estoy trabajando en el modelo, independientemente que el mouse lo deje hacia afuera. Yo, fíjense. Entonces, resulta que para poder salir, nosotros no podemos mover esta parte, así que para poder salir tenemos que tener, aunque sea una sección ya de la presentación o el layout visible, de tal manera de poder hacer doble clic y poder salir. Porque si no fuera el caso, por ejemplo, si yo me acerco, ya no están los límites de la ventana, sino que yo me acerco y hago doble clic, entré a la ventana, puedo acercarme y alejarme, pero ya no puedo salir de ella. Entonces es un problema súper grave. En el momento que uno esté trabajando y no se da cuenta, puede perder todo el trabajo. Hay un comando que no recuerdo bien cómo se escribía, que te permitía salir, pero eventualmente cuando me acuerde realizaré un video de cómo poderlo hacer. En este caso, si ustedes ven que quedaron atrapados, con control Z van a hacer clic tantas veces hasta retroceder al punto en donde entraron a esa ventana. Ok, para poder bloquear las ventanas de presentación, lo que tienen que hacer es abrir la barra de propiedades, seleccionar la ventana de presentación y siempre fijarse que se mencione la ventana gráfica. En caso de que ustedes hayan seleccionado más objetos, tienen que seleccionar la ventana gráfica. En este caso tengo las dos polilíneas que escogí acá abajo y la ventana gráfica. En la parte de varios, ya nos vamos a ir a la sección de vista bloqueada. En inglés se menciona como Display Locked y le vamos a dar a la opción sí. Esta opción lo que permite es que la ventana se bloquee y por consiguiente, si yo hago doble clic, me puedo acercar porque ya no se va a cambiar la escala. Quiere decir que yo puedo realizar trabajos dentro de ella de una manera cercana. Ya puedo hacer selección o modificar o eliminar como guste. Y voy a tener la facultad de poder salir de la ventana porque ya no se va a mover. Esa es una de las facultades que tiene bloquear la ventana. ¿Ok? El único inconveniente sí es que después, si ustedes quieren volver a cambiar la visualización, no van a poder porque tampoco se pueden cambiarla eso. Entonces, para poderla cambiar, hay que salir de la ventana, seleccionarla, desbloquearla, le colocamos no, y ahora vamos a hacer doble clic y ahora sí se puede cambiar. ¿Ya? Recuerden que al cambiar se te cambia también la escala, así que es algo a considerar. Bueno,
vamos al grano. Lo que yo quería realizar en esta parte del video, primero vamos a bloquear la ventana de presentación para que no den problemas después. Vamos a copiar 3 ventanas y visualizar las 3 soluciones de instalaciones sanitarias que podemos ver en esta lámina. ¿Ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, no se entiende acá la información, pero vamos a hacer 3 copias. Entonces vamos a copiar. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En esta parte, no sé si se han percatado, pero cuando uno está en una ventana en una presentación, se habilita la opción de inutilizar o reutilizar la ventana o los elementos de la ventana actual. Esto solamente se puede realizar en las presentaciones, porque cuando estamos en el modelo, esa opción desaparece. ¿Ya? Entiéndase que se necesita tener, aunque sea un poco de conocimiento básico del AutoCAD para poder entender esto. Esto es básicamente apagar o prender ciertos contenidos. Entonces resulta que los 2 primeros no me sirven porque apagan los contenidos en su totalidad. Y yo lo que quiero hacer no es apagar el contenido en su totalidad, sino que solamente apagarlos en las ventanas que yo deseo. Entonces, en primer lugar tenemos que hacer clic dentro de una de las ventanas. Y en esa ventana vamos a, por ejemplo, la primera queremos que quede solamente la solución de alcantarillado. Así que por consiguiente vamos a seleccionar los textos que corresponden a agua potable, y al seleccionarlos aparece inmediatamente el layer. Esto es útil en el caso de que los layers no tengan textos, sino que simplemente sean números como los que podemos encontrar en algunos planos, como por ejemplo tengo 02, 05, o me aparezcan especificaciones que no sean muy claras. Entonces se selecciona el layer y automáticamente lo ubica por defecto en el AutoCAD. Entonces en este caso vamos a inutilizar ese texto, ¿ya? Luego, y si se dan cuenta, se apagaron todos los textos a ese layer. Ahora vamos a apagar otros textos que estén asociados a la instalación de agua potable, como por ejemplo cañerías de cobre. Y me dice que es un texto de agua potable caliente. Se inutiliza. Y como pueden darse cuenta, ya ahora solamente me quedan los textos de alcantarillado. Lo mismo se realiza para los trazados de agua potable. Entonces en este caso seleccionamos ese texto, dice AP caliente, lo inutilizamos, y ahora seleccionamos este otro que es de agua potable fría y lo inutilizamos. Entonces, como pueden darse cuenta, en un sencillo paso podemos dejar visualizado solamente la parte de alcantarillado en esta ventana de presentación. Ahora salimos de esta ventana y vamos a ingresar a la segunda, y se dan cuenta que acá está toda el contenido que nosotros apagamos en la ventana anterior. En realidad no lo eliminamos, solamente lo apagamos para esta visualización. Entonces vamos a hacer lo siguiente acá, pero para agua potable fría vamos a dejar presente solamente agua potable fría. Entonces en este caso ingresamos a la ventana, fíjense que se habilitó esas palabras, seleccionamos acá, dice texto de agua, y por ejemplo también si ya lo ubicamos podemos encontrarlo como texto de agua caliente, lo vamos a inutilizar, agua potable caliente también lo vamos a inutilizar, alcantarillado lo vamos a inutilizar, y vamos a buscar el layer de ALC y texto de alcantarillado. Texto, ahí está. Texto de alcantarillado inutilizado. Entonces, de esa manera tenemos toda la solución de agua potable fría. Es una forma de visualizar y ordenar un poco lo que se quiere mostrar en el plano. Ahora, el último, solamente agua potable caliente. Entonces, hacemos doble clic. Por ejemplo, vamos a seleccionar el texto de alcantarillado, vamos a seleccionar el texto de agua, que es para agua fría, vamos a inutilizar alcantarillado, agua potable fría, ya tenemos ese layer inutilizado, y vemos que texto agua caliente, texto de alcantarillado, ese también lo vamos a apagar. Recordar que es la última opción, la opción que aparece para las presentaciones. Entonces de esa manera el plano se limpió y ahora solamente se está mostrando la solución sanitaria para agua potable caliente. Entonces,
Como se pueden dar cuenta, uno de los tantos beneficios que tiene el trabajar con las ventanas de presentación es que podemos mostrar las distintas soluciones sin la necesidad de estar copiando el plano, porque en el fondo lo que se está mostrando es solamente una planta arquitectónica. Si aprenden a trabajar con las ventanas de presentación, van a tener se van a evitar, mejor dicho, muchos problemas al momento de estar visualizando los distintos servicios, ya sea electricidad, gas, agua potable, ya que si realizaran cada una de las instalaciones en una planta arquitectónica distinta, el plano se demoraría mucho en abrir porque quedaría muy pesado, y también es posible que sea muy difícil de enviar por correo o por teléfono. Así que espero que les haya gustado esta primera parte del video, y si tienen algunas preguntas me lo hacen saber y voy a poder realizar algún video en caso de que se requiera. Así que dejemos el video hasta ahí, nos vemos, no se olviden de suscribirse y recordar estudiar. Hasta luego.